Hola, mi nombre es Elisa Arquero y os doy la bienvenida a este tercer espacio Sinergia. Voy a tener el placer de acompañaros en 3 de estos espacios y en los 3 os hablaré sobre la importancia de las habilidades sociales en nuestra vida y os daré algunos recursos para poder trabajarlas desde la infancia. Bien, comencemos hablando sobre qué son las habilidades sociales. Las habilidades sociales son ese conjunto de pensamientos, de comportamientos y de sentimientos que ponemos en juego cuando nos relacionamos con otras personas. Es importante desarrollar estas habilidades porque eso nos va a permitir tener relaciones mutuamente satisfactorias y que el relacionarnos con otras personas no nos suponga a nosotros una fuente de frustración o de malestar. Tenemos que aprender a expresar nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras opiniones y nuestros derechos de forma adecuada, respetando los de los demás. Las habilidades sociales van desde cosas tan sencillas como presentarnos, como dar las gracias o como iniciar una conversación, a cosas mucho más complejas como puede ser mostrar nuestro enfado, negociar con una persona o resolver un conflicto. De este último tema ya os habló mi compañera Alicia López en su espacio Sinergia. Si no lo habéis visto, os recomiendo encarecidamente que lo veáis porque merece muchísimo la pena. Como las habilidades sociales dependen del comportamiento de las personas, son susceptibles de aprendizaje. Y yo me voy a centrar en 5 de estas habilidades sociales, en explicaros y en daros algunas dinámicas para poder trabajarlas. Las 5 habilidades sociales que vamos a trabajar van a ser la empatía, la escucha activa, la expresión corporal y la comunicación no verbal, la negociación y el debate y la asertividad. Hoy me voy a centrar en hablaros sobre las 2 primeras. Siempre hemos escuchado que la empatía es ponerse en el lugar de otra persona, pero esto no es del todo correcto. La empatía es más que ponerse en el lugar de otro, es la capacidad que tenemos de entender la vida emocional de las personas, cómo se sienten, más allá de lo que nos dicen o lo que nos muestran. No necesito compartir una opinión o argumentos para ser capaz de ser empático con otra persona. Puede ser que lo que me esté contando no cumpla mis ideales, pero sí que soy capaz de entender cómo se está sintiendo. Respecto a las dinámicas que os traigo para trabajar esta primera habilidad social, para trabajar la empatía, vamos a comenzar con 2 muy sencillas que podemos poner en práctica casi en cualquier momento de nuestra vida, que de hecho seguro que alguna de ellas ya la hacéis y que nos valen desde la infancia a ponerlo en práctica nosotros como adultos. La primera de ellas es que cuando hablamos con nuestros seres queridos, con nuestras personas que comparten con nosotros la vida, nos preocupemos, les preguntemos qué tal están, les preguntemos cómo les ha ido en el trabajo y escuchemos esa respuesta. Muchas veces preguntamos ¿qué tal? Y ni siquiera estamos esperando una respuesta. Es importante conectar a nivel emocional con las personas y saber qué es lo que nos necesitan decir o cómo han tenido el día o si están a gusto con lo que están viviendo, con la situación en la que están. Y esa sería simplemente mi primera recomendación. La segunda también se puede hacer en cualquier lugar y es intentar adivinar qué es lo que está ocurriendo a personas que no conocemos. Por ejemplo, vamos en el transporte público o vamos por la calle o en un supermercado. Es una actividad muy interesante ver la expresión corporal de las personas, ver toda su comunicación no verbal e intentar entender, sin entrar a juzgar por supuesto, qué es lo que esas personas están sintiendo. Si están felices, a lo mejor han tenido un gran día o igual se sienten un poco tristes o afligidas. Todo eso nos va a ayudar a comprender la gestualidad de las emociones y algo tan sencillo nos permite trabajarlo de forma muy completa. Antes de entrar en actividades un poco más elaboradas para trabajar la empatía, me gustaría recalcar que en la situación en la que vivimos actualmente, esta gestualidad de las emociones se complica un poco.
porque el hecho de llevar la mascarilla y que nos tape gran parte de la cara hace que nos cueste más identificar cómo se comunica con nosotros la otra persona. No vemos si está sonriendo, si eleva las cejas por preocupación. Entonces es importante trabajar aún más esa gestualidad. Intentar, ahora lo dicen mucho, lo de sonreír con los ojos. Tenemos que intentar con la parte que nos queda visible transmitir todo eso que queremos mostrar a los demás. Bueno, y ahora sí, me voy a centrar en actividades un poquito más elaboradas, por ejemplo, para un aula o para una actividad de ocio y tiempo libre. Una de ellas es las canciones de las emociones. Esta actividad consiste en separar a los niños en varios grupos y que cada grupito, decida qué canción quiere interpretar. Una vez los niños y niñas ya tienen decidida esa canción, vamos a acercarnos a escuchar qué canción quieren cantar y les vamos a dar una emoción, normalmente que no se corresponda mucho con esa letra o ese ritmo que han elegido. El resto de grupos, cuando escuchen cantar a sus compis, tendrán que adivinar qué sentimiento están mostrando. Con esta actividad conseguimos que ellos interpreten esas emociones y luego de cara a poder mostrarlas a los demás les sea mucho más sencillo. Por ejemplo, si vamos a representar la alegría o la euforia, pues saltando, cantando muy alto. Sin embargo, si vamos a representar la tristeza, pues me cojo las manos, tengo una pose un poco más tímida, la voz más suave, la expresión más triste. O si estoy enfadado, voy a hacer movimientos muy bruscos, voy a pisar fuerte el suelo. Nosotros podemos darles esas pistas a ellos para que sepan cómo demostrar su emoción cuando se sientan un poco perdidos. Les podemos ir guiando y así todos van a poder interpretar esas emociones. La siguiente actividad que os propongo es para solventar un poco esa dificultad que nos encontramos con los niños y las niñas que son más pequeños y no saben identificar aún sus emociones. Les preguntamos cómo se encuentran y nos van a decir que se encuentran bien o que se encuentran mal, pero no van a saber decirnos, pues mal porque estoy triste o mal porque estoy enfadado. Entonces, todo esto os recomiendo trabajarlo a través del cuento, de los libros. Para ello os traigo unas recomendaciones que yo os hago, que son El monstruo de colores, de Ana Llenas, en el que trabajamos cómo identificar esas emociones. El libro de Te quiero casi siempre, de la misma autora, para trabajar la capacidad de ponernos en el lugar de otro, de aceptar la diversidad. También La cola de dragón, de Mireia Canals, que nos vale para trabajar con los más pequeños la rabia, el sentimiento de la rabia. El arte de emocionarte, de Cristina Núñez y Rafael Romero, que nos habla un poco de esas emociones, de cómo también identificarlas. Y por último, mi última recomendación es este libro de aquí, que se llama El diario de las emociones, de Ana Llenas, en el que nos permite trabajar las emociones desde la parte creativa. En él vamos a encontrar las emociones, vamos a encontrar, por ejemplo, la alegría, luego vamos a encontrar una explicación de esta emoción y por último unas actividades propuestas para trabajarla. Encontramos la alegría, encontramos la tristeza, la rabia, el miedo y la calma. Trabajar desde los cuentos es muy especial porque nos ayuda a conectar de forma muy sencilla con los niños y con las niñas y trabajar esto de una forma divertida y dinámica. Por supuesto, además de trabajar con los libros, podemos trabajar con películas. La clásica es Del revés, que nos habla de los sentimientos, pero también hay algunas películas que quizá no asociemos de primeras al trabajo de las habilidades sociales y sin embargo sí que nos sirven y mucho. Por ejemplo, la película de Shrek, que está más enfocada a niños y niñas de primaria y de la ESO. En esta película podemos trabajar la capacidad de la empatía. Al principio de la película parece que el ogro, por ser diferente, no puede tener sentimientos. Y a lo largo de la película descubrimos que sí, que por supuesto que los tiene y que hay personajes que consiguen empatizar con él.
para terminar mi espacio de sinergia, quiero hablaros un poquito sobre la capacidad de escucha activa. Nosotros pensamos que todo el tiempo estamos escuchando, pero realmente lo que hacemos casi todo el tiempo es oír. Para escuchar activamente a una persona necesitamos centrarnos bien en qué es lo que nos está diciendo y cómo nos lo está diciendo. Tenemos que despejar nuestra cabeza de esas ideas que traemos para centrarnos en esa información que nos está aportando. Muchas veces nos ponemos a pensar en qué solución le vamos a dar a lo que nos está contando y realmente en muchas ocasiones la persona solo necesita desahogarse y contarnos lo que le ha ocurrido, no está buscando una solución. Además, es importante que lo hagamos de forma empática, que nos pongamos un poco en su lugar, que escuchemos y entendamos cómo se siente aparte del mensaje que nos está dando. Requiere que tengamos una posición corporal adecuada para que se sienta cómodo en esa conversación. Con esto vamos a conseguir que la otra persona esté más a gusto y mejore su autoestima. También vamos a conseguir información que para nosotros puede ser valiosa y cómo interpretar esa información y buscar posibles soluciones. Y por último os traigo 2 actividades para trabajarla. Con los más peques os recomiendo que lo que hagamos sea leer un pequeño texto, un pequeño cuento y modificar algunas partes de él. Esto vamos a pedirles que luego tengan que identificar esas cosas que han cambiado. Nos va a permitir enseñarles a escuchar activamente, a estar atentos al mensaje. Con alumnos un poco más mayores, alumnos y alumnas un poco más mayores, vamos a trabajar con una noticia. Entonces, la primera persona leerá la noticia a una segunda persona. Esta intentará retener toda la información que pueda y contárselo a una tercera. Después analizaremos cuánta parte de esa información se ha perdido, a pesar de decir que vamos a necesitar esos datos y que hay que escuchar activamente. Y con esto termino mi espacio Sinergia. Espero que os haya gustado y os sea de gran utilidad y nos vemos en próximos espacios. Un besito muy fuerte.